Ser podcast. Cada domingo nos saluda el corresponsal del País en Berlín, Marc Bassets. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días. Guten Morgen. Estás, debería decir, de vuelta en Berlín. Esta vez has estado, viajas mucho tú, ¿eh? ¿Has estado en Bremen? ¿Por qué en Bremen? Sí, pues mira, me han invitado a la Universidad de Bremen, la ciudad libre y hanseática de Bremen, que es el nombre de la ciudad, en el norte de Alemania. Celebra cada año unas jornadas de debate sobre que llaman conversaciones de la Universidad de Bremen. Este año estaban dedicadas a la seguridad, soberanía y cooperación en Europa, Quo Vadis, Unión Europea. Y bueno, me invitaron a participar en un coloquio y a seguir los debates, y he estado así un par de días en Bremen con gente interesantísima y con debates donde se reflejaba toda esta angustia sobre el futuro de Europa, ¿no? Hay una frase, he apuntado muchísimas frases, ¿no? Te da muchas ideas este tipo de foros que luego utilizas tú para los reportajes, claro. y esto. Pero hay una frase que me llamó mucho la atención de uno de los especialistas, un profesor de Múnich que se llama Kiran Patel, es historiador de la Unión Europea, y me decía, Europa es como un jugador de fútbol en medio de un campo de rugby actualmente, ¿no? Un poco para expresar que estamos los europeos ahí en medio de un mundo caótico y de potencias autoritarias y que utilizan la violencia, y Europa está como desconcertada y bueno, a verlas venir. Y te puede pasar por encima, ¿no? Oye, vamos a empezar porque se ha sentado junto a mí la persona a la que vamos a entrevistar, y es una persona, además, de la que yo soy súper fan. Y enseguida lo explico. Aquí hablamos mucho, Marc, del valor de hacer reportajes, de salir, de pisar la calle. Tú haces muchísimos, tú hablas con la gente, pero hay otra manera que a mí me apasiona, otra manera de explicar la realidad y de entender la información que nos rodea, y es a través de reportajes gráficos. Está sentado junto a mí uno de los autores de cómic más importantes de la escena internacional. Nuestro próximo invitado es autor de obras memorables como Palestina, que se editó en el 93, Garade, Zona Protegida, o La Guerra de Gaza, del 2024. Es un maestro del periodismo gráfico que acaba de publicar un cómic que retrata una serie de episodios de violencia étnica y religiosa que ocurrieron en Uttar Pradesh, en India, en 2013. Sí, Javier, estamos hablando de uno de los periodistas, uno de los reporteros más singulares y al mismo tiempo uno de los autores de cómic más brillantes, más importantes en realidad de nuestro tiempo. Porque él hace, como tú contabas, hace las dos cosas a la vez. Así como hay periodistas que cuentan sus noticias o sus reportajes o sus crónicas en televisión o en texto o en audio o con otros formatos, él lo hace por medio del cómic, con dibujos, con viñetas. Sus libros de cómics son reportajes muy poderosos en la estela
de algunos de los grandes reporteros que admiramos. De hecho, el libro que acaba de publicar sobre los disturbios étnicos entre musulmanes y un grupo hindú en la India y sobre la difícil y a veces casi imposible búsqueda de la verdad en medio de tantas mentiras, ficciones y leyendas, este libro decía, arranca de una manera que a mí me recuerda mucho a algo que decía Richard Kapuscinski, el gran maestro del reportaje. El libro, del que hablaremos ahora, empieza contando que los periodistas protagonistas llegan un año tarde a la noticia, al lugar de la noticia. Pero no importa, porque trabajan a otro ritmo. Lo que me recuerda a Kapuscinski es que Kapuscinski, él decía que solía llegar al lugar de la noticia cuando el resto de periodistas ya se marchaban, cuando las cámaras y los equipos de televisión ya habían abandonado el lugar. Y era entonces cuando podía observar la realidad y recoger la información y entender bien y con tiempo lo que había pasado. El libro del que hablaremos se titula El disturbio eterno. En inglés sería literalmente el disturbio de entonces y del futuro, porque trata de unos disturbios entre grupos religiosos y también entre clases sociales y entre intereses políticos y en un lugar muy concreto, que es el estado de Uttar Pradesh en la India, pero a la vez es un caso universal. Yo creo que es una advertencia sobre los disturbios que acechan globalmente al mundo que viene, o que ya es en realidad el mundo actual. Vamos a hablar de ese libro, El disturbio eterno, publicado ahora por Reservoir Books, y de otros temas de actualidad, con ese dibujante que me acompaña en el estudio, es el periodista Joe Sacco. ¿Cómo estás, Joe? Buenos días. I'm very well, thank you. It's good to be here. Hay un momento en esta obra en el que un personaje junta los dedos y dice, en un mundo normal todo el mundo está aquí, en el centro, pero en cuanto pasa algo, la gente se va a los extremos. ¿Qué es ese algo que puede pasar para que en este mundo en el que estamos todo el mundo esté en los extremos? La palabra que mejor resume la respuesta es miedo, miedo al prójimo. Creo que es complicado explicarles a las personas el hecho de que tienen valores y objetivos en común y cómo la sociedad debería trabajar unida por el bien de todos. Es más fácil dividir a las personas y valerse de esa división política para escalar hacia el poder, y la mejor manera de hacerlo es utilizar el miedo, culpar al prójimo. Vemos cómo los políticos lo hacen constantemente. Se puede ver en India, donde los musulmanes a menudo se les considera sujetos a los que temer. Se puede ver en Estados Unidos, donde se culpa de todo a los inmigrantes. Digamos que la gente no revisa los problemas sociales o los fallos del sistema. Para un político es más fácil apuntar a alguien con el dedo. Amigos periodistas que han cubierto guerras siempre me cuentan que una de las cosas que más atención les llaman es que en las guerras cualquier persona, la persona más tranquila, más calmada, más generosa, se puede convertir repentinamente en la persona más violenta y más cruel, y que hay veces que no hay un camino de vuelta desde esa posición. ¿En política cree que pasa lo mismo, que podemos irnos a un extremo y ya no ser capaces de volver? Espero que no. De vez en cuando se producen esfuerzos para reconciliar grupos que han estado enfrentados. Un ejemplo es Sudáfrica, con la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pero en otros casos, la gente no regresa a los hogares que abandonaron. Tienen miedo de hacerlo. Creo que todo depende de que haya voluntad, especialmente por parte de la clase política. Hay voluntad por parte de la clase política, pero lo más importante, ¿hay voluntad entre la población después de esa clase de violencia? Marc. Hola, Joe. Aquí Marc Bassets. Has hecho reportajes en lugares desgarrados por los conflictos étnicos, religiosos, por los conflictos civiles como Oriente Próximo, los Balcanes. ¿Qué has encontrado distinto en la India? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué has aprendido en la India que no hubieses visto en conflictos también del mismo cariz en otros lugares del mundo? No voy a decir que me sorprendiera, pero lo que vi muy claro es la mezcla de política electoral y violencia. Suponemos que al vivir en democracias estas cosas no suceden. Uno va al colegio electoral y vota, pero en ocasiones los políticos se las ingenian para que vayas al colegio electoral y les votes a ellos, si son capaces de manipular una situación a su favor. Esto se ve muy claramente en Estados Unidos, por ejemplo, donde existe una especie de teatro de la violencia en las calles, en el que el presidente llama a la Guardia Nacional o pone a una organización paramilitar a cargo de las deportaciones. El objetivo es intimidar a la población. No es algo que escondan, lo hacen a plena vista. Así que esa idea de que en democracias somos inmunes a este tipo de violencia que asociamos a países autoritarios no es real. Es lo que estamos empezando a ver en India y es lo que quise examinar más de cerca. Yo creo que un gran ejemplo de esa fragilidad de la democracia ocurrió ese fatídico 6 de enero en Washington, cuando ocurrió el asalto al Capitolio, y creo que durante esas horas
mucha gente llegó a pensar, ¿es este el fin de la democracia? I think some people did. I think some people Creo que algunas personas sí, lo vieron y pensaron, vale, un presidente puede perder las elecciones y decir que las ganó, y puede conseguir que una multitud lo crea y lo manipule. It's an indication that something is seriously wrong. And that Es una señal de que hay algo francamente mal. Creo que el espíritu democrático es algo que se puede desvanecer y otra cosa puede reemplazarlo. Puede que haya elecciones y nos digan que fueron incorrectas. Hubo un fallo en las elecciones y el resultado es todo lo contrario. Todas estas cosas se pueden manipular y parece que la clase política y una parte de la población quieren permanecer en el poder. La idea de un traspaso pacífico de poder ya no parece ser parte de su forma de pensar. ¿Esto significa que la democracia ya no es una garantía para la protección de los derechos de los ciudadanos? Porque la India se dice que es la mayor democracia del mundo. I don't think we should think of democracy in moral terms. I mean, Creo que no debemos considerar la democracia en términos morales. La democracia es una fórmula política neutral y existen democracias que cometen atrocidades. La población, junto con sus líderes y representantes, puede que quiera que sucedan esas atrocidades. En mi opinión, no se trata de la democracia en sí, porque en esos casos lo vemos solo como elecciones que se pueden manipular. Creo que debemos pensar en el espíritu democrático. ¿Qué es? ¿Qué significa realmente la democracia? It should mean that we actually welcome other voices and we actually work Debería toward significar que collective otras goals. voces son bienvenidas y que realmente trabajamos hacia objetivos colectivos. Decidimos entre nosotros y, en el mejor de los casos, el pueblo tiene poder de decisión. Pero parece que le hemos entregado el timón a unos representantes. ¿Y qué es lo que representan? En Estados Unidos a menudo representan los intereses de las empresas farmacéuticas, de armas o de las energéticas. No representan realmente al pueblo. Está claro que debemos pensar más en la democracia. Y como relator de la realidad, a través de, además, un arte asombroso, a través de sus novelas gráficas, ¿cómo es posible que tanta gente viva en otra realidad? Una realidad en la que, la democracia no es un modelo válido. That's a good question. I mean, you know, we're journalists, so we're Esa es looking una at buena facts. pregunta. Somos periodistas y nos fijamos en los hechos, pero donde no nos metemos muy a menudo es en la naturaleza psicológica de lo que está sucediendo. A medida que mi carrera ha ido avanzando, me he dado cuenta de que le falta una educación en psicología y sociología. A través de estas historias empiezo a ver las limitaciones de lo que he aprendido y cómo he enfocado las cosas. Creo que debemos pensar en términos de humanidad, en quiénes somos, qué es lo que realmente queremos y qué está pasando en nuestro cerebro a nivel subconsciente. Me gustaría que nos explicases, Joe, cómo trabajas. En el cómic, en el reportaje cómic, se te ve tomando apuntes, indagando, entrevistando, buscando esta verdad desesperadamente que no llegas a encontrar, o que al final se encuentra, pero que es complicadísimo llegar a él. ¿Podrías explicar tu método de trabajo como reportero gráfico? You know, I think if you saw me working in the field, you'd think, oh, he's Creo just que a si me print vieras journalist. trabajar pensarías que solo hago periodismo escrito, porque no hago bocetos ni nada parecido. Hago muchas preguntas, como todos los periodistas, tomo notas y grabo las entrevistas. Quizá lo diferente es que hago preguntas visuales que me ayuden más tarde a dibujar. También saco fotos para usar como referencia. Son cosas básicas cuando hago trabajo de campo. ¿Cuánto tiempo lleva elaborar, esto es casi una pregunta de fan, cuánto tiempo lleva elaborar un libro como este? That's a fun question for you, but for me it's a lot of work. So it can take years. Para ti es una pregunta de fan, pero para mí significa muchísimo trabajo. Puede llevarme años. Creo que este libro me llevó 2 años de trabajo, pero he dibujado libros que me han llevado 6 o 7. Se tarda mucho en hacer un cómic y yo básicamente me ato a la mesa y dibujo. Dibujar no es lo peor del mundo. Me encanta hacer los dibujos. A raíz de este reportaje, ¿te has sentido en algún momento amenazado? Los personajes con los que tratas, los conflictos, son muy violentos y con grupos étnicos y políticos que no, por decirlo coloquialmente, no se cortan ni un pelo. Well, I don't know what it is, but when I'm out No there sé as lo a que es, pero journalist, cuando estoy trabajando como periodista, a veces siento que hay un pequeño campo de fuerza a mi alrededor que no existe en la realidad, pero simplemente confío en que la gente va a escuchar mis preguntas. No soy un tipo muy grande o una persona agresiva. Yo escucho e intento averiguar lo que sucede. And so in other words, I'm not
En otras palabras, no les provoco de forma que vayan a reaccionar de manera violenta hacia mí. Al menos eso es lo que mi mente imagina y supongo que ignoro lo que pasa en realidad. De momento va bien la cosa. So far, so good. So far, so good. En la guerra de los Balcanes, que relatabas en otra novela gráfica, en Gorazde, hablabas de la violencia sexual como arma durante ese conflicto. En esta novela también las mujeres en tu cómic se convierten en una especie de campo de batalla que se pisotea, ¿no? Que pisotean todos los adversarios. En la trastienda de cualquier conflicto bélico, en tu historia como periodista y como reportero, ¿siempre hay mujeres a las que se agrede y se viola? It seems to be. Unfortunately, it really seems to be. Parece que sí, por desgracia, y no solo en los conflictos. Eso pasaba en los estados del sur, en Estados Unidos. Una manera de hacer que los blancos temiesen a los negros y votaran a ciertos políticos era hablar constantemente de violaciones de mujeres blancas por parte de hombres negros. Normalmente esas historias eran totalmente falsas y se lincharon a muchos hombres, se les colgó de los árboles. So there's something about it. Again, what's the psychology of this? ¿Cuál es la psicología que hay detrás? No estoy seguro al 100%, pero a menudo el campo de batalla son las mujeres y ellas son la forma más sencilla de exacerbar las emociones. En mi opinión, hay dos razones. Fundamentalmente, se suele considerar a las mujeres como propiedad. Creo que en el fondo no hemos dejado de hacerlo. El otro motivo es que las mujeres poseen un poder reproductivo que muchos ven como la amenaza definitiva. Si nos fijamos en la teoría del gran reemplazo, sobre la que hablan estos políticos conservadores franceses, se trata de lo mismo. Vamos a ser reemplazados por el poder reproductivo de otra persona. Eso es lo que está sucediendo en India. Se oyen cosas así en muchos países occidentales. Nos da miedo que las mujeres simbolicen el poder reproductivo. Dibujas un futuro funesto para la India. ¿No hay esperanza? ¿Este es el mundo que viene más allá de la India? ¿Es nuestro mundo? I mean, the hope for India, La esperanza para India, en mi humilde opinión, es que ellos construyeron su democracia y su constitución tiene una base muy sólida. Si echas un vistazo a su constitución y a las personas que la crearon, es bastante impresionante. La esperanza es que haya un movimiento que les haga volver a ello. Mi mayor miedo, no solo en India, sino también en Estados Unidos, es que estemos perdiendo la sensación de que somos partícipes en una democracia. Estamos dejando que nos pase a todos. Eso es lo que quería decir cuando dije que el espíritu democrático parece estar desvaneciéndose. ¿Qué clase de poder creemos tener? ¿Por qué está la gente protestando en las calles contra la guerra en Gaza, por ejemplo, pero los gobiernos están haciendo algo totalmente diferente? En una democracia se supone que los políticos escuchan al pueblo. Esa es la teoría, pero no la realidad. Ahí es cuando empiezo a preocuparme, cuando el pueblo pierde el poder y se acepta como tal. ¿Estamos en ese punto en el que aceptamos haber perdido el poder? Total, si van a hacer lo que ellos quieran. En el caso de Estados Unidos hay una especie de transformación del presidente en un líder supremo de cualquier dictadura, porque el presidente parece que se rodea de gente que le aplaude y le exalta y le da la razón. Yo creo que es un pequeño detalle que nos hace pensar que vamos por el mal camino, ¿no? Yeah, I think I'm fearful of what's going to happen. Sí, y me da miedo lo que pueda pasar porque todo indica que eso es lo que quieren. Quieren como mínimo un sistema autoritario blanco y nacionalista. Yo veo a Trump como un toro en una tienda de porcelana, el que destroza todo sin pensarlo, pero detrás de él se esconden personas que saben lo que hacen, tienen un plan que están intentando poner en marcha. And they're trying to Intentan dividir a la población apuntando con el dedo al otro lado en lugar de hablar sobre cuáles son los fallos del sistema para la mayoría de los estadounidenses. Ese es el miedo, que siempre hay un plan, siempre hay alguien detrás. Y recuerdo ahora que hace pocos días que se murió Dick Cheney, no era George Bush el que ideó aquella guerra, era la gente que estaba detrás y defendía a la industria petrolera. El miedo que tenemos que tener como democracia no es a la gente que vemos ocupando cargos políticos, sino a la gente que está detrás moviendo esos hilos, ¿no? Right, and the Republican Party had a plan called Project 2025. Cierto, y el Partido Republicano tenía un plan llamado Proyecto 2025. Es un documento de dominio público de unas 700 páginas. Parece que están poniendo en marcha ese plan de manera lenta pero segura. Those are the signals, and now the question is Esas son las señales. Ahora la pregunta es, ¿habrá resistencia? De alguna forma los estadounidenses ven a su propia democracia como un mito, y quizás lo sea, pero a veces los mitos son útiles y con suerte la gente recordará el mito y se opondrá a lo que está sucediendo. Como
como dibujante y como reportero, ves a Trump, ves a los Estados Unidos actuales y sus conflictos como un posible tema de reportaje de uno de tus libros? It would be hard to avoid Trump one way or the other. De una manera u otra sería difícil evitar a Trump como tema. No sé si informaré, escribiré un ensayo o dibujaré una sátira, pero será una mirada a esta administración, aunque no solo a la administración, sino a la sociedad estadounidense en general y lo que ha sucedido. Hace muchos años que leí tu libro Palestina y hace poco me preguntaba si debería volver a leerlo para comparar lo que cuenta o cómo lo cuenta con la situación actual y no lo he releído. Me pregunto si tú te has planteado releerlo o reescribirlo a la luz de los acontecimientos. Well, in some ways I'm always writing a new book about Palestine. It's the one topic. En cierto modo siempre estoy escribiendo un nuevo libro sobre Palestina. Es el tema al que siempre vuelvo. Ahora mismo estoy trabajando en un libro sobre Gaza con un colega periodista llamado Chris Hedges. Estuvimos en Egipto hace 2 o 3 meses y entrevistamos a palestinos que huyeron de Gaza como pudieron. Así que va a ser periodismo directo. Son las historias de estas personas. Siempre vuelvo a este tema. Es el tema que siempre me atrae, incluso cuando no quiero hacer periodismo. ¿Hay un hilo que ligue Gaza, los Balcanes, Uttar Pradesh? I mean, unfortunately, the commonality is violence. Por desgracia, el nexo en común es la violencia humana. Cuando empecé a hacer periodismo y cómics no tenía ni idea de que toda mi carrera profesional sería sobre este tema, pero te haces cada vez más preguntas. Like I said, you begin to think about the psychological. Empiezas a pensar en las implicaciones psicológicas. ¿Por qué sucede esto realmente? ¿Por las razones que escuchamos o hay algo dentro de los humanos que los lleva a hacer algo así? Me parece fascinante, pero creo que he llegado al fin de mi deseo de estudiar este tema. ¿Te está pasando factura eso? Not so much the reporting. I can do the reporting. No lo de informar. No tengo problema en informar porque es una profesión bastante fría. Intentas llegar a la historia, pones mucho cuidado en citar bien a la gente, intentas mantener a las personas encaminadas cuando te cuentan su historia. That professional side comes out and it sort of protects you. Ahí aparece ese lado profesional que te protege de alguna forma. Pero cuando dibujas tienes que vivir lo que sucedió. Vives lo que vivieron ellos de una manera diferente y lo interpretas para que el lector lo entienda y se conmueva. Y tú también tienes que conmoverte. Esa es la parte que me cuesta cada vez más. ¿Nunca has sentido la tentación de hacer cómics de ficción? Cómics de entretenimiento, de, yo qué sé, de superhéroes, por ejemplo. I probably look good in a cape, but seguramente me queda bien la capa, pero creo que no quiero ir en esa dirección. Super saco. Super saco, yeah. But I am interested in fiction. Me interesa la ficción. El problema de los cómics es que llevan mucho tiempo y mientras tanto tienes otras ideas. Al final acabas cumpliendo 65 y piensas, vaya, me he pasado toda la vida haciendo esto, pero me encantaría probar otras cosas, claro, y voy a hacerlo. Me ha gustado que el libro lo dedica a los periodistas rurales de la India que trabajan tan duro. Seguro que cuando escribió esa dedicatoria tenía alguna cara en la cabeza, algún nombre en la cabeza. Well, I think I'm thinking of the colleague that helped me. Pienso en el compañero que me ayudó, pero también pienso en otros que me ofrecieron su tiempo voluntariamente para echarme una mano. Cuando eres un periodista occidental y vas a un lugar así, no vas a poder moverte sin ayuda local. Y quería expresar mi agradecimiento porque recuerdo estar en la escuela de periodismo y no saber cómo es realmente el trabajo de corresponsal. I always thought they were kind of like demigods. Siempre pensé que eran una especie de semidioses que flotaban sobre una situación, que lo sabían y entendían todo. Y cuando empecé mi trabajo de campo, me di cuenta de que dependen mucho de la ayuda local y en muchas ocasiones eso no se ve reflejado en su trabajo. Así que quería mandar mi gratitud a los periodistas, en particular a los periodistas rurales. No reciben mucho amor, pero les agradezco todo lo que han hecho por mí. Joe Sacco, que es periodista, dibujante de cómic, autor de este Disturbio Eterno, publicado ahora hace muy poquito por Reservoir Books. Le agradezco mucho no solamente la visita, que por supuesto, sino que siga dibujando con tanta disciplina y desde luego esperamos con devoción ese libro sobre Gaza que nos ha dicho que está preparando. Gracias por venir, Joe. Ha sido un placer, gracias. Gracias. Thank you.
Ser Podcast. Me pego pensando na vida, suspirando em silêncio, tentando manter o controle e a prudência que dizem levar a uma vida de paz. Mas que paz posso eu encontrar nessa tranquilidade, sem um sentimento, aventura ou vontade? Se eu sinto saudades de sentir prazer, me pego evitando os amores que eu desejo em segredo, da intensidade da dor tenho medo. Quem já se feriu presta mais atenção. La conferencia de la ONU sobre el clima, la COP30, está teniendo lugar estos días en Belém, en Brasil. Arrancó el día 6 de este mes, finaliza el día 21. Hay líderes mundiales, hay científicos, hay ONGs, toda la sociedad civil se reúne en esa ciudad para debatir las medidas necesarias para hacer frente al calentamiento del planeta. La COP3 se perfila como un hito mundial, se dice, en la lucha contra el cambio climático. Yo no sé si hay expectativas o se puede esperar algo tangible de ella, Marc. Mira, Javier, el cambio climático es muy curioso porque hace unos años estaba en lo alto de las prioridades, en las portadas de los periódicos, había películas, documentales, dentro de nuestros terrores, podríamos decir, de civilización o existenciales. El cambio climático tenía un lugar preeminente. Y ahora sí solo miramos las películas, ¿no? Las películas que se hacen ahora. Hace igual 2 décadas había películas de catástrofes naturales. Ahora una de las películas de éxitos recientes es esta película sobre un posible ataque nuclear a Estados Unidos, ¿no? de Catherine Bigelow. Una casa... llena de dinamita, ¿no? Sí, me habría olvidado del título, sí. Una casa de dinamita. Para mí esto, muchas veces las ficciones y la cultura reflejan las angustias de las sociedades, ¿no? Y es muy curioso que el cambio climático no ha parado, ha continuado, muchas de las previsiones que se hacían se están cumpliendo y, sin embargo, parece como si ya hubiese pasado a un segundo plano, y creo que esto también pesará en Belém, ¿no? Es muy sintomático para mí el artículo que publicó recientemente Bill Gates, ¿no? Que no es un sospechoso de ser un trampista o de un negacionista ni nada de eso, pero Bill Gates lo que decía un poco es que hay que asumir que el cambio climático está ahí y ahora hay que gestionarlo, ¿no? Que el planeta se está calentando y esto ya no se puede frenar y que ahora es el momento de buscar cómo convivir con esto. Y también decía Bill Gates que no creía que esto supusiera una catástrofe de estas que hacen desaparecer la humanidad. Bueno, estas palabras pueden discutirse, este artículo ha sido muy polémico, pero creo que refleja el estado de ánimo con lo que los líderes y los expertos van a negociar en Belém, en la COP30. Queríamos hablar, de hecho, de la trastienda de esa COP30. Nos atiende desde ese lugar, desde Belém, la periodista Valeria Saccone. Se encuentra allí en la cobertura de esta cumbre. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿todo bien? Y gracias por atendernos. No hay que pasar por alto que Belém es la ciudad con más favelas de Brasil, así que la puesta en escena de la COP esconde una ciudad con una gran pobreza y una gran marginalidad, ¿no? Sí, es un dato del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística que habla de un 57% de favelas, aunque la gente de Belém rechaza esta palabra porque favela está asociada con estos barrios encaramados en las montañas y aquí son más periferias horizontales. Pero os doy un dato espeluznante, solamente el 9% del agua hoy en día es tratada. Yo estuve en favela de Palafitos, donde directamente las aguas sucias son despejadas directamente a la bahía. Entonces son situaciones de gran desigualdad. Obviamente en los barrios negros indígenas hay menos estructuras que en los barrios más blancos. Marc. Sí, hola. Y la ciudad estaba preparada para recibir a tantos invitados, porque estas cumbres, estas reuniones que duran varios días son una cosa, bueno, yo asistí a una hace más de 20 años, de las primeras en La Haya, y es una cosa espectacular, ¿no? Belém está preparada para recibir todos estos visitantes y tiene la infraestructura para asumirlo.
A ver, Belén no estaba preparada, pero yo siempre hablo en Brasil del efecto Sambódromo, que es lo mismo que aconteció, por ejemplo, con los Juegos Olímpicos de 2016. Tú ves al día anterior, está todo, digamos, que parece que no va a salir, y luego en el último momento, el sprint final, y consiguen solucionar las cosas, como en el caso de Belén, por ejemplo, con navíos que han llegado desde Italia, navíos de lujo para colocar a las personas de las, ¿cómo se llaman? Las delegaciones. Sí. Había una fuerte burbuja especulativa con los precios que se ha ido poco a poco bajando por razones naturales, pero me gustaría destacar que Belén a principios del siglo pasado fue conocida como la París de las Amazonias, la París de Brasil, porque había un ciclo económico de mucha bonanza debido al caucho, y entonces todo el caucho de toda la Amazonia salía por el puerto de Belén, y acaban de restaurar un mercado que se llama el Mercado de San Brás, que da una idea de la bonanza de esta ciudad en aquella época. Entonces es una ciudad que tuvo, por ejemplo, el primer teatro de la zona norte, el primer alumbrado público, trajeron una caja de agua de hierro que la llamaban tipo la Torre Eiffel de Belén, que obviamente es mucho más baja, ¿no? Entonces es una ciudad que tuvo un esplendor que lo perdió y que ahora está recuperando gracias a este evento la autoestima, y todo el mundo me comenta qué bien que por fin todo el mundo sepa dónde está Belén, y ojalá vengan a conocer la Amazonia y que seamos la puerta de la Amazonía para las personas del mundo que quieran conocernos. Entonces esperan tener un legado, sobre todo en términos de turismo y de eventos más allá de la COP. Aunque esa visión, esa imagen, faltan cosas y faltan personajes. Las comunidades indígenas se están quejando de la nula representatividad que tienen en estas mesas, ¿no? Bueno, ahora mismo, en esos momentos, está habiendo una protesta en la puerta de la zona azul, que es la parte noble de la COP, de los Mundurucú, que son también del estado del Pará, que se quejan de varias cuestiones, entre ellos la soja y también una ferrovía que va a pasar por allí, por su territorio. En general, también vimos una protesta y una invasión el martes. Yo estaba allí, vi incluso a uno de los agentes de seguridad herido. En general, hay que recordar que la primera vez en 3 años que la COP acontece en un país que permite la disidencia, entonces se pueden hacer protestas, y esto junto a que hay 1,7 millones de indígenas en Brasil, y que obviamente quieren que su voz se escuche. Yo he hablado con varios que están acreditados dentro y todos se quejan de lo mismo, o sea, que nos quieren como una decoración por nuestros tocados, por nuestras plumas, pero no nos dejan sentar digamos, en las mesas que importan. Una indígena incluso que es biomédica me contaba, nosotros ya hacemos un esfuerzo a aprender el portugués, y ahí nos encontramos que las 2 lenguas oficiales son el inglés y el español. Entonces es que no se nos da ningún tipo de facilidad. Entonces hay claramente un cierto descontento con la nula, muchos la definen nula, representatividad de los indígenas en las mesas que importan. Estados Unidos no han mandado representación, ¿verdad?, a esta COP. ¿Tú respiras en los debates y en la COP este desinterés creciente en el cambio climático que yo, al menos desde lejos, observo? A ver, Estados Unidos está sin estar. Quiero decir, fuentes off the record cuentan que están recibiendo llamadas para presionar desde los Estados Unidos para que no se abra el melón de la transición energética y del abandono de los combustibles fósiles, que por otra parte es otro melón que tampoco quiere abrir Brasil, porque Brasil, como todos los países emergentes, no quiere, y más aún ahora que están buscando el petróleo en la desembocadura del río Amazonas, no quieren renunciar al petróleo, diciendo que, bueno, nosotros hemos llegado más tarde, tenemos derecho ahora a desarrollarnos. Que renuncien los otros que ya están desarrollados, solo que los otros tampoco quieren renunciar. Entonces, digamos que el kit de la cuestión, que ya en las últimas COPs no se resolvió, está allí, digamos, en un limbo, y nadie lo quiere abrir, con Estados Unidos presionando desde lejos, y el gobernador de California, Gavin Newsom, que vino aquí a hacer, digamos, una pre-campaña, sí. Pero bueno, sabemos que es antitrumpista, y vino aquí a hablar de sus logros con la economía verde en California y atacar a Trump. Entonces, Estados Unidos no está, pero está.
Valeria Sacone, que es corresponsal para la televisión France 24 en español, nos ha atendido desde Belém, en Brasil, la sede de esta cumbre. Mil gracias, Valeria, cuídate. Fuerte abrazo desde el calorazo de Belén. Hasta luego. Gracias. Pues Marc, desde Berlín, ¿tienes algún viaje esta semana próxima? No, por ahora no. Espero estar unos días tranquilo en la ciudad. Venga, pues hasta la semana que viene, Marc, cuídate. Hasta la semana que viene, Javier. Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. Vamos beber cachaça esta gente, vamos farrear. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. A cachaça é gostosa, ninguém vai se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar, ninguém vai esta noite se embriagar. Se embriagar, se embriagar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.